Nuestro Padre San Francisco, en algunos puntos en los cuales San Francisco va a enriquecernos a través de la historia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi Dios y mi todo, ¿quién eres tú, dulcísimo Señor y Dios mío? ¿Y quién soy yo, tu sanillo servidor? Cuánto quisiera amarte, Santísimo Señor mío. Cuánto quisiera amarte, Señor mío, Dios mío. Dos gracias te pido que me concedas antes de morirme. La primera, que sienta yo en cuerpo y alma aquel dulcísimo amor que tú tuviste en tu dolorosísima pasión. Y la segunda, que sienta yo en cuerpo y alma aquel amor que te llevó hacia la cruz. Esta es la oración que nuestro Padre San Francisco rezaba para poder entonces conectarse con Jesucristo. Por eso el cántico que vamos a analizar, meditar dentro de la ecología es esto: mi Dios y mi todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Entonces vamos a tocar un tema que en cierta manera el Papa Francisco lo puso en boga, pero es un tema que la Iglesia siempre lo ha ido meditando y es un tema en el cual también nosotros debemos meditar. Primero vayamos sobre esta palabra, la ecología. Para poder entender el pensamiento de Francisco dentro de la ecología, tenemos también que entender quién era Francisco y poder comprender por qué a Francisco se le ha puesto como el patrono de la ecología. Pero vayamos un poco lo que el Papa Francisco quiso hablar sobre la ecología. ¿Y qué dice el Papa Francisco? El Papa Francisco dice en su encíclica Laudato Si que todos vivimos en una casa común. Todos estamos viviendo en esta casa común. Y por lo tanto, esta casa común, en la Laudato Si, el Papa Francisco va a decir lo siguiente como puntos primordiales de toda la estructura de este documento. Primero, la creación no le pertenece al hombre. Quien creó el mundo es Dios. Y en la creación el hombre solamente es un mayordomo. Es decir, el hombre no le pertenece el aire, no le pertenece la tierra, no le pertenece los animales, no le pertenece nada. Solamente el hombre, como buen mayordomo, debe administrar los bienes que Dios le encargó. Y por lo tanto, el hombre no es dueño de nada, simplemente es este mayordomo que administra los bienes. Segundo, nosotros hoy, 2025, hemos heredado de nuestros padres o ancianos una tierra. Una tierra, es decir, no hemos venido del aire, no somos los primeros que estamos habitando en esta tierra, sino que ya le hemos heredado de algún sitio. Y también nosotros vamos a heredar a nuestros hijos una tierra. Entonces el Papa Francisco dice: tú recibiste una tierra, hoy te desenvuelves en tu patria, en tu tierra, donde estás. Y por lo tanto, ¿qué estás haciendo para mejorar de lo que tú has recibido? Porque quien recibirá mañana esta tierra son tus hijos. Y al igual que hoy tú, tus ancianos, tus padres te dejaron una tierra y tal vez reclamas que falta mucho para hacer mejor la tierra, tú deberías darle a tus hijos una tierra mejor. ¿Por qué? Porque se supone que tú amas a tus hijos.
Y como tercer principio de esta encíclica Laudato Si, que el Papa Francisco va a hablar. No solamente somos mayordomos, no solamente vamos a dejar en herencia a nuestros hijos esta tierra que vivimos, sino que la misma naturaleza nos debe empujar a alabar a Dios. Esto lo tenemos, hermanos, en la Laudato Si. Esto, como le decía, el Papa Francisco Bergoglio, el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco, lo va a poner otra vez en la palestra para meditar qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero ahora sí, vayamos con nuestro Padre San Francisco. Y como le decía, Francisco, para entender a Francisco, hay que entender su pensamiento, antes de entrar en lo que él va a pensar sobre la creación o sobre esta palabra, la ecología. ¿Quién fue Francisco? Francisco es un niño que nació en la frontera entre Italia y Francia. Y este niño tenía como papá a Pedro Bernardone y a su mamá, Doña Pica. Y como su mamá era francesa, y el comercio que tiene Pedro de Bernardone con Francia hace que Francisco casi nace en la frontera mismo con Francia. Así que el apelativo que le dieron a Giovanni Bernardone, que es Francisco, es el apelativo de Francesco, el pequeño francés. ¿Por qué? Porque nació casi en Francia. Entonces su papá, porque su mamá era francesa, le decía a su hijo Francesco, el pequeño francés. Y este pequeño francés, Francesco, su papá lo va a educar en 3 cosas que todo papá pide a sus hijos. ¿Qué le piden los papás a sus hijos? Educación, ¿ya? ¿Qué más? Ya, puede ser la obediencia. ¿Qué más les piden a sus hijos? Ya. Responsabilidad. Respeto. Ya. ¿Qué cosas quieren que sus hijos tengan? Éxito. Ya, éxito. ¿Qué más quieren que sus hijos tengan? ¿Ya? Esto es lo que todo papá quiere que su hijo tenga. Educación, que sea exitoso en la vida y que tenga un buen colchón. Es decir, si ustedes le dicen, papá, mira, la Universidad Pacífico del Perú ha creado una nueva carrera. ¿Y cómo se llama esta carrera? Limpieza pública. ¿Qué le dirían ustedes a sus hijos? A ver, hijito, quiero entender qué significa limpieza pública. Me van a enseñar a barrer las calles y todos los días a las 5 de la mañana yo me voy a levantar y me van a enseñar a barrer las calles. No voy a desmerecer, simplemente para que vean lo que los papás piden, Entonces, ¿el papá qué le diría a este hijo? Estudia otra cosa. Hijito, puede ser la mejor profesión, pero esta profesión te va a dar fama, porque cuando tú te presentes ante tus amigos le dices, yo soy ingeniero de limpieza pública. Suena un poquito raro, ¿no? Que le digas, yo soy ingeniero de minas, ¿no? Yo soy ingeniero de robótica, yo soy ingeniero de cibertécnica. Suena distinto. Entonces, ¿qué le pidió Pedro de Bernardone a nuestro querido Francesco? 3 cosas igualito, con otras palabras, pero son las mismas cosas. Primero le dijo, tú tienes que ser grande, éxito. Y para tener éxito, tú tienes que ser caballero. Porque la única manera de tener éxito es que tú seas un gran caballero, porque era la profesión de la época. Para ser noble tenías que ser caballero.
Y las dos formas de ser caballero, ir a las cruzadas o tener mucho dinero. Pedro de Bernardone todavía no tenía mucho dinero, pero sí le dijo, mira, ¿quieres entonces lograr el éxito? Vuélvete un caballero. ¿Dónde? En las cruzadas, en las guerras. Corre a ser caballero. Lo segundo que le dijo su papá, como cualquier papá le dijo a Francisco, ten, porque el mono baila con la plata. Y estamos en la época en que está surgiendo la nueva fuerza política o la nueva fuerza de la sociedad, los burgueses, los nobles, los plebeyos y los burgueses. Y los burgueses se habían dado cuenta que el dinero podía darles un lugar en la sociedad. No eran plebeyos, tampoco eran nobles, pero por ser burgueses podían llegar a ser del cabildo, podían tener dirección de las ciudades, podían tener también castillos. Entonces, no necesariamente yo debería haber nacido en la nobleza, pero si yo, burgués, tengo mucho dinero, entonces puedo estar al nivel de un noble. ¿Qué le pidió entonces? Ser caballero, que tenga mucho dinero y que sea famoso. Por eso lo leemos en Celano y en todos sus escritos, en los Tres Compañeros y todos los escritos que ustedes saben de Francisco, que Francisco era el alma de las fiestas. ¿Cuánto medía Francisco? Dice 1,65, era chato. No era el italiano que conocemos hoy, es decir, tez blanca, sino Francisco era color cartón, pues no como yo. Se dice que era de tez quemada. No era blanco como los italianos que conocemos hoy, sino tez quemada, era bajito y era feo. Como algunos sabrán, ¿no? Pero Francisco, como era el engreído de su casa, porque doña Pica le había engreído un montón, le había dado una autoestima tan grande que él era el alma de las fiestas, era famoso, y iba por los balcones de Asís y cantaba a todas las chicas, y las chicas suspiraban por este Francesco. No solamente por lo que podía dar, porque se dice que Francisco ponía mucho dinero para hacer las fiestas, sino que Francisco era de una personalidad muy atrayente, tenía una personalidad muy fuerte, no porque grita, sino porque era capaz de cambiar muchas cosas. Entonces a Francisco su papá le pidió estas tres cosas, como cualquier papá de hoy le pide igualito a sus hijos. Hijito, mira, yo voy a pagar el mejor colegio. No sé, ¿San George es el mejor colegio? No lo sé. Pero es un caro, ¿no? Carísimo. Voy a ponerte en San George y no te voy a poner en Guadalupe, no sé cómo se llama. O te voy a poner en la universidad más cara, no sé si la Pacífico o la de Lima, no lo sé, y no te voy a poner una universidad que recién está apareciendo por ahí, la Andina, ¿no? Mira, no es que hay desmerecimiento, pero es distinto que tú digas estudiar la Pacífico, que tú me digas estoy estudiando la Andina, ¿no? Suena distinto. Entonces, todo papá quiere esto, y todo papá, en buen sentido, hace lo mismo. Entonces sabemos, para poder entender por qué Francisco va a amar la ecología o la naturaleza, vuelvo a repetir, tenemos que saber quién fue Francisco. Para hacerse caballero, ¿dónde fue? A la guerra. Y primero se peleó ¿con quién? Con Perusa, ¿no? Dinero tenía más o menos. Comenzó a ser burgués, su papá va a ser un gran burgués producto de las guerras, así que va a ir a conseguir dinero. Fama ya lo tenía. Entonces aquí, cuando Francisco va a la guerra de Perusa, entonces sabemos que Francisco, más allá de primera o segunda guerra que va a tener, pierde la guerra y entra en la cárcel. Y en la cárcel, Francisco
va a cambiar el pensamiento que tuvo o que le educó su papá. ¿Por qué? Porque en la cárcel, ¿a quién conoce? ¿Se acuerdan el nombre? No. ¿A quién conoce en la cárcel? A Montesinos. ¿A quién conoce? No. ¿Ah? No. Conoce a un noble, un caballero de cuna. Y este caballero de cuna era su compañero de celda, de las mazmorras en la cárcel. Y Francisco ya tenía algún tipo de consideración porque sabían que era hijo de Pedro de Bernardone, es decir, de un hombre que podía pagar un buen rescate. En cambio, este noble había perdido todo su dinero. Así que Francisco conoce a este caballero y este caballero, cuenta la biografía, era su compañero de celda. Lo dividía, claro, las rejas. Francisco está aquí y su compañero está aquí. ¿A quién le traían comida? A Francisco. ¿Por qué? Porque había que mantenerlo vivo por la recompensa. ¿A este le daban comida? No. Entonces, ¿qué hacía Francisco? Partía su pan para darle de comer a este hombre. Y ahí Francisco aprendió a comer cuy, ¿no? No, aprendió a comer rata. Porque a veces no había que comer. Entonces, ¿qué hacían? Como todo buen hombre, cuando la necesidad apremia, que tiene que comer hasta ratas. Entonces Francisco come ratas producto de esto, porque es así. Este caballero no tiene las fuerzas para mantenerse vivo y este caballero muere también comido por las ratas. Entonces Francisco comienza a pensar, si este que es caballero, noble, ha muerto peor que un perro, ¿de qué me sirve a mí ser caballero? Si tal vez mañana más tarde, cuando vaya a la misma mazmorra, me va a tratar la gente igual, porque no vale el título en las mazmorras. Yo solamente he sobrevivido porque mi padre es rico. Porque si mi padre no fuese rico, entonces me hubiesen también tratado de la misma manera. Así que Francisco comienza a decir que ser caballero no tiene ninguna, no sé, sentido o tiene ninguna protección. Segundo, en la cárcel no vale mucho el dinero, solamente tienes que sobrevivir. Entonces Francisco también se va preguntando si el dinero tiene un valor, es decir, comprar el amor con dinero sería prostitución. Comprar muchas cosas simplemente sería conveniencia. Entonces Francisco va también pensando a sí mismo si el dinero tiene el poder en realidad de cambiar pensamientos, cambiar cosas. Y llega entonces Francisco a decir que el dinero tampoco tiene valor en su casa. Fama. ¿Habrá chicas que se enamoren de pobres? ¿Habrá chicas que se enamoren, entre comillas, de aquellos que están en desgracia? Es decir, vamos a hacer un poquito la analogía, ¿no? Un hombre que es famoso, vamos a decir, gerente general de una empresa y uno que salió de la cárcel. Una chica espléndida, bella, ¿a dónde iría? ¿Con quién enamoraría? ¿Con el que salió de la cárcel? Francisco se dio cuenta que todas las señoritas que él enamoraba, ninguna fue a la cárcel. Y no porque no podían,
sino porque estaba en desgracia. Y muchas veces la mujer, cuando estás en desgracia, se va. Esa es la condena del varón, ¿no? ¿O no? Entre comillas, salvo que ya haya entrado un amor muy fuerte. Pero en el inicio, ninguna mujer va hacia el hombre que está en desgracia. ¿Quiénes fueron a visitarlo a la cárcel? Fueron su círculo más íntimo, lo que conocemos como los 3 compañeros, nada más. Después nadie fue a visitarlo a la cárcel. Entonces Francisco va meditando: ¿de qué me sirve tener un círculo de amigos tan grande si nadie va a la cárcel? Pertenecía a Eje y nadie fue a la cárcel, ¿no? Pertenecía a la Dofra es, ¿no? Y nadie fue a la cárcel. No fui a la Cufra y nadie fue a la cárcel. Pero cuando estaba en fama, todos eran mis amigos. Pero cuando estuve en la cárcel, nadie me visitó. Entonces Francisco entiende que todo lo que su papá le había enseñado en realidad no tenía valor en la miseria humana. Y cuando sale de la cárcel, nuestro querido Francisco va y comienza a contemplar. Entonces vamos a poner la primera base de lo que Francisco luego, para entender en la ecología de este gran hombre, la contemplación. ¿Algo sucedió en la cárcel? Sí. Tal vez en la cárcel, vamos a imaginarnos, en la cárcel, en una mazmorra, todo es humedad, son solo piedras, rejas, oscuridad total. Y cuando sale de la cárcel, algo sucedió. Comenzó a mirar la belleza de la naturaleza, comenzó a mirar la belleza de los campos, el cantar de los pajaritos. No sabemos, simplemente lo podemos intuir por lo que Francisco vivió. Un hombre en la cárcel, semanas, meses en la cárcel, casi 2 años que está en la cárcel. Francisco entonces cuando sale le habrá impresionado mucho solamente el cántico de una paloma, de un pajarito, de un jilguero, o le habrá impresionado mucho ver una flor. Entonces Francisco comienza a contemplar algo distinto, que la belleza, la verdadera belleza, no está necesariamente la belleza del hombre, sino la verdadera belleza que me puede hablar de otra cosa distinta. Los pájaros son felices, los animales son felices, el agua es feliz, todas las cosas son felices porque en la creación Francisco comienza a reconocer otra cosa distinta. Es en la creación donde Francisco siente que hay una belleza única. Es Francisco donde siente que la creación le habla de un Dios, que en la creación le está hablando de algo que en las mazmorras su papá no le ha podido hablar. Y es ahí entonces, en esta contemplación y la creación, donde un día va a ir y se va a encontrar en una capilla destruida una cruz de San Damián. Y es ahí donde Francisco va a escuchar lo que conocemos nosotros como el diálogo o el encuentro con la cruz de San Damián. Francisco, Francisco, como ves, repara mi iglesia que está en ruinas. Entonces Francisco comienza a cambiar de mentalidad. ¿Qué pasa con nuestro querido Francisco? Ahora ha cambiado de valores. Lo que antes le daba mucho valor, fama, dinero, poder, ahora nuestro Francisco va a cambiar de muchos valores. Y una de las cosas que Francisco va a cambiar en su pensamiento es: ahora voy a ser independiente de mi papá. Francisco, que ha sido muy influenciado por Pedro de Bernardone, ahora se va a liberar de su papá. Y por eso, cuando un día en la plaza de Asís, frente al obispo Guido, Francisco, ¿qué va a hacer? Se va a desnudar. ¿Para qué? Porque cuando se desnuda,
Entonces Francisco está entendiendo que ahora tiene que liberarse de aquel pensamiento que tuvo, o aquella influencia que tuvo, o aquella cosa que su padre le enseñó desde pequeño, que le daba una felicidad y que no era la verdadera felicidad. Por eso cuando Francisco, y tal vez en la película Hermano Sol, Hermano Luna lo grafica muy bien, Francisco queda totalmente desnudo para decirle a su padre Pedro de Bernardone: ahora no te debo nada. No te debo absolutamente nada y nada absolutamente me puedes reclamar porque nada me has dado. Y en este desnudo que está Francisco comienza una nueva creación. Voy un poquito a enfatizar algunas cosas para entender nuestro querido Francisco. Se dice que Francisco, después de hablar con la cruz de San Damián, después de desnudarse, va a pasar 3 años llorando. Y Francisco va a pasar 3 años llorando en una cueva, porque no sabe si lo que escuchó fue real o se imaginó. Todo el mundo ahora no lo llama Francesco, sino a Francisco lo llaman el loco. Porque mientras antes tenía vestidos lujosos, ahora solamente tiene andrajos. Mientras antes comía pan blando, blanco, ahora come pan mendrugos y pan negro. Entonces Francisco es el loco. Y este loco es muchas veces humillado por su hermano y por su papá. Recuerden este pasaje bíblico, hagiógrafo, este pasaje de su hermano que le dice: Francisco, ¿y de qué te sirve llorar? ¿De qué te sirve lo que vives? Mira, Francisco, ¿cómo vivo yo? Te has ido de casa y ahora toda la casa, todos los terrenos, todas las cosas me pertenecen a mí. ¿De qué te sirvió ser pobre? Y en la burla su hermano le dice a Francisco: mira, Francisco, te voy a hacer un favor. Te voy a comprar tus lágrimas para que puedas comer. ¿Y cuál fue la respuesta de Francisco? Francisco le dijo: nunca venderé mis lágrimas por dinero. Lloraré solamente por mi Dios. ¿Qué pasó con este Francisco? Su papá, cada vez que lo miraba, cada vez que lo insultaba, cada vez que lo miraba, cada vez que lo humillaba. Sabemos muy bien que la palabra del padre o la palabra de la madre en todo hijo suena de manera distinta. Por eso nosotros, que a veces somos viejos, todavía lloramos cuando mamá nos dice alguna palabrita. Ustedes lo vivirán. Las personas que viven con su mamá puede tener 80 años y tú puedes tener 60 o 70 años y lloras como niño. Y dice: es que mi mamá me dijo que no me quiere. Oye, pero tienes 70 años. ¿Pero por qué? Porque suena distinto, pues, porque es tu mamá, ¿no? Puedes tener 40 años y llorar como un niño cuando tu mamá te dice una palabrita pequeñita. ¿Por qué? Porque es tu mamá. ¿Y por qué? Porque en la voz, en tu cabeza, la voz grave, aguda de mamá o papá resuena de una manera distinta. Y esto ustedes lo ven. A veces en el colegio se insultan y se insultan con palabras obscenas y graves: sonso, bruto, estúpido, baboso, entre amigos. Pero llegan a la casa y su papá le dice: oye, sonso, oye, si en el colegio están que se dicen tontera y media y tu papá que te dice una palabrita. ¿Por qué? Porque en el cerebro suena de manera distinta. Entonces, Francisco es cualquier joven que también tiene un papá que le dice cosas horribles. Entonces, ¿qué hizo Francisco? Francisco se encuentra con un viejito en la calle y le dice lo siguiente: quiero que camines conmigo. Cada vez que mi papá me insulte, cada vez que tú me bendigas. Si mi padre me maldice, bendíceme. Si mi padre me insulta, alábame.
Si mi padre me humilla, abrázame, porque yo necesito el consuelo también de un hombre. Este es Francisco. Y este Francisco, entonces, es aquel que nos va a enseñar, lo primero, a vivir la contemplación. Y este Francisco nos va a enseñar a vivir la reconciliación. Estos son los dos pilares de lo que ustedes me han pedido en esta noche para meditar: ecología y justicia. No se puede hablar de ecología si no se aprende a contemplar la creación. No se puede hablar de justicia si no se sabe hablar de la reconciliación. Porque una persona herida por la sociedad, herida por los padres o herida por cualquier cosa, es una persona siempre resentida a las cosas que vivió. Y por lo tanto, no va a haber justicia en su vida o en su alma si yo no he logrado reconciliarme con mi vida, con mi historia, con mis padres y cosas que he vivido. Y yo no voy a poder vivir una verdadera ecología en el mundo si antes no he aprendido a contemplar. Preguntas para pasar al segundo punto, mientras yo tomo agua. Hermano, en esos 3 años Francisco todavía no recibía más hermanos, o sea, le pasó en soledad. Claro, llorando en una cueva. Por eso debes llorar tú también. Sí, no hay nadie. Ya recién luego sus compañeros irán a buscarlo cuando él sí, luego sale de ese trance, o si queremos que esta palabra, sale de su depresión, porque en realidad Francisco es una persona muy deprimida. Si hablamos desde la psicología, tan deprimida, o una personalidad tan deprimida, que un día Francisco quiso matarse también. Es una personalidad bastante interesante desde la psicología, pero no nos importa eso, sino otra cosa más. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Entonces Francisco nos debe enseñar estas dos cosas. ¿Cómo reconciliarnos? Para también entrar en la contemplación. Entonces Francisco es el maestro de la reconciliación. ¿Por qué? Porque lo primero que reconciliación, estoy ya escribiendo cosas que no existen. Lo primero que Francisco nos va a enseñar para vivir una verdadera reconciliación, una persona reconciliada, que Dios es bueno. Por eso Francisco, cuando reza mi Dios y mi todo, el Altísimo, el Omnipotente, lo único que está proclamando que Dios es bueno. Te dio una enfermedad, Dios es bueno. Tu mujer se fue, Dios es bueno. No, menos mal que se fue. No, tu esposo te dejó, Dios es bueno. Tu mamá se murió, Dios es bueno. Te robaron tu celular, Dios es bueno. No está alabando la maldad del hombre, que es distinto. Porque la maldad del hombre hace que esta persona abandone a los hijos, abuse de una persona, o mate o robe. Pero
Francisco está diciendo que Dios siempre es bueno, aún en la maldad del hombre, Dios es bueno. Por eso la persona que quiere reconciliarse tiene que basar este principio. Dios es bueno. ¿Te hizo mujer? Dios es bueno. ¿Te hizo varón? Dios es bueno. Por eso en la ideología de género, Dios es malo. Porque yo nací varón, pero quiero ser mujer. Dios se equivocó. Dios es malo. Dios es malo cuando tú te sientes feo. Yo quiero ser una persona hermosa y bella, pero me veo en el espejo y hasta el espejo se rompe. Entonces Dios es malo. Entonces, si yo quiero reconciliarme primero con lo que yo soy, cuerpo, tez, no sé yo, nariz, pies, no sé lo que tú puedas tener como algo que no te has reconciliado, tienes que partir de esto. Dios es bueno. No voy a entender muchas cosas, claro que no. Yo no voy a entender, por ejemplo, por qué mi amigo tiene 1,90 m y yo tengo 1,40 m. Hago ejercicio todos los días y no crezco, ¿no? O la mujer que tiene 60, 90, 80 puede comer todas las porquerías del mundo y nunca engorda. Yo tomo aire y exploto como popor, ¿no? Pero Dios sigue siendo bueno. Eso es lo que Francisco nos enseña, que Dios es bueno. Y si Dios es bueno, todo lo que sucede en la creación es buena. ¿Cómo se reconcilia tu historia? Tu historia no es una historia de desgracias, como la tragedia griega, que tú te enamoraste y entonces Zeus le dio envidia que tú te enamoraste de la mejor mujer, entonces Zeus tiene que bajar y enamorar a esta chica porque esta chica es tan hermosa y Zeus tiene tanta envidia que te la quita. La tragedia griega es que el hombre no puede ser feliz y por lo tanto los dioses tienen tanta envidia de los seres humanos que les mandan desgracias para que no sean felices. La tragedia griega. La tragedia hindú, que todo en la vida te va mal. Ustedes han visto Payaso, Madre India, ¿no? No, véanlo un día. Todo es una tragedia. Nació y su papá se fue. Crece y le roban la vaca, ¿no? Va creciendo, se casa con la chica y la chica se mete con otro hombre, le deja con los hijos. Esa es Madre India. Y después de que sus hijos crecen, se hace famoso y viene el tren, le corta las manos, ¿no? Se queda sin manos, tragedia griega. Y cuando está en el circo, ¿no? Porque es tragedia griega y el hijo la sienta a la mamá para que vea que él ha triunfado, la mamá le da infarto. Todo es una tragedia griega, es una tragedia hindú. Y muchas veces nosotros también o nos quedamos en la tragedia griega, es decir, que los dioses tienen envidia de mí, o en la tragedia hindú. Todo me sale mal a mí, todo me sale mal, todo. Mis amigas tienen el mejor chico y a mí me dieron, ¿no? O no sé yo, a mi hermano está en el éxito del dinero y yo tengo un pan seco que comer. Todos, o es la tragedia griega o la tragedia hindú. Pero ¿qué dice Francisco? Francisco dice, tu historia debe volverse una historia de salvación. ¿Qué quiero decir? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel es una historia de salvación. ¿Quién funda Israel? Abraham. Con Abraham comienza el pueblo de Israel. Después de Abraham, más allá de Isaac, aparece un hombre llamado Jacob. Y Jacob, perdónenme la palabra, era un vivo, recontravivo. Iba a decir una mala palabra, pero hay niños. Se entiende. Pero Jacob es aquel que pone el nombre a Israel, porque se pelea con Dios y por lo tanto a partir de ahora ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y si vemos la historia del pueblo de Israel,
Todo es infidelidad frente a Dios. Apenas salen de Egipto, ¿qué hace el pueblo de Israel? Con el becerro. Es como si tú te casases hoy día y mañana te vas con tu amante. Todo es una infidelidad, toda, absolutamente toda la historia de la salvación es la infidelidad del pueblo de Israel. Hasta que llega Jesucristo, llega el Mesías, llega aquel que debería liberarlos. ¿Y qué pasa? Lo matan. Pero es la historia de la salvación. Entonces Francisco dice, esta es tu vida. Tu vida, hay muchas cosas malas, hay muchos dolores, hay muchos sufrimientos, pero también hay muchas alegrías. Entonces mira tu vida no como una tragedia griega o una tragedia hindú, sino como una historia de salvación. Entonces te vas a reconciliar contigo. Si Dios es bueno, entonces tu historia es buena. Y si tu historia y Dios es bueno, entonces ahora pasas al siguiente nivel. La acción de gracias, que es la alabanza. Si Dios es bueno y mi historia es historia de salvación, entonces yo tengo que alabar a Dios porque es bueno. Por eso, si tu marido se va, dale gracias a Dios, pues, ¿no? ¿O no? No tanto, no. Más o menos, ¿no? Si se va, mejor. La acción de gracias es entonces lo que Francisco enseña en la reconciliación. Que hay cosas que no vamos a entender, hermanos. Hay cosas que no vamos a comprender. Pero aún ahí, en medio del dolor, en medio de la desgracia, yo te doy gracias. Porque sigues construyendo mi historia de salvación y sigues siendo bueno. Aquí Francisco no va a decir que todas las cosas van a salir perfectas. No va a decir Francisco que todas las cosas te van a salir como tú quieres. Pero no te olvides de esto, porque si tú te olvidas de esto, entonces no eres un hombre o una mujer reconciliada, sino una mujer o un hombre resentido. Porque si Dios es malo, entonces tu vida es una desgracia. Y si tu vida es una desgracia, entonces tu historia no es una historia de salvación, sino una historia de desgracias. Y si es una historia de desgracias, entonces no puedes alabar a Dios. Entonces, para practicar la justicia, tengo que ser un hombre, una mujer reconciliada. Y esto deberíamos practicarlo todos. Mi padre nunca me dio de comer. Mi padre nunca me dio una pelota. Mi padre siempre, no sé, me abandonó. Entonces, cuando yo sea papá, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Le voy a dar miles de pelotas, le voy a llenar un montón de juguetes, le voy a decir que no sufra. ¿Es un hombre reconciliado? No. Es un hombre herido que quiere cubrir su herida y lo proyecta en la necesidad que él tuvo. A mí de chiquito nadie me quería. Cuando yo iba por los cuyes se escapaban. Cuando salía con mi perro se escapaba. Todo el mundo se escapaba de mí. Entonces ahora que soy un hombre adulto, hasta las chicas se escapan. Entonces, como todo el mundo se escapa, entonces hay una soncita ahí sentada. Bueno, le digo, ¿te quieres casar conmigo? Ya. Y me casé. No, calladita, mejor suena mejor. Y después de años digo, yo no la amo, yo no la quiero, yo no sé por qué me casé. Claro, porque no sabe por qué, porque en realidad tú lo único que buscabas
era tapar una necesidad, porque todo el mundo no te dio amor. Entonces pensaste que esta chica te iba a dar amor, pero en realidad estabas tapando una necesidad. Entonces, ¿es necesario reconciliarme para hacer justicia? Claro que sí. Los que practican el poder o los que tienen el poder deben ser personas reconciliadas. Papá, mamá o los que tienen autoridad en un grupo o un movimiento parroquial deben ser personas reconciliadas. ¿Por qué? Porque si no ejercen simplemente autoritarismo y destruyen. Y tienes que obedecer, pues. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo. Pero dame una razón, pues. No todo tiene razón, pero no, tienes que obedecer. ¿Pero por qué? Porque no me gustas, pues obedece. Entonces, una persona que no está reconciliada, incluso la obediencia simplemente es una destrucción. Entonces, si queremos practicar la justicia, tenemos que ser personas reconciliadas. Tu mamá, si quieres practicar justicia en tu familia, tienes que ser reconciliada. Si no, tendrás preferencias. Al hijo más preferido le obedeces. A la que nunca te cayó a ti, simplemente la desprecias. Y al final decimos, no, yo amo a todos los hijos igual. No, es mentira. Las mamás aman siempre a uno más. Por eso mi mamá me quiere más a mí. Me quiere más. Bien, practica la reconciliación, trabaja en tu reconciliación y serás un hombre justo. Y esto Francisco lo va a enseñar en diferentes modos a sus hermanos. Y por eso Francisco le decían, alaben, bendigan. Y por eso Francisco va a hacer cosas muy bellas en el transcurso de su vida. La contemplación. ¿Qué nos invita o qué nos enseña Francisco en la contemplación? Francisco entonces en la contemplación nos va a enseñar que todo lo que Dios creó es bello. Y aun cuando nosotros no podamos verlo, sigue siendo bello, hermoso. Y por eso uno de los cánticos más hermosos que Francisco canta en esta contemplación, recordemos, no vamos a analizar toda la vida, pero Francisco, cuando ya está en su última etapa de la vida, se dice que tuvo conjuntivitis aguda, incluso leucoma, y son épocas, pensaban que meterle un fierro quemado a los ojos le iba a curar la conjuntivitis. Entonces Francisco, como era un llorón, le quemaron los ojos y lo volvieron ciego. Por eso no lloren. Se dice que Francisco en su última época botó sangre. Tal vez tenía una úlcera. Y por eso Francisco tenía que ponerse paños de algodón o de oveja, porque tenía tanto dolor en el estómago, cólicos, que no podía aguantar. Y en su última época, como todo buen hermano que es, ningún hermano quería vivir con el santo, porque es así, pues, los santos son insoportables de vivir. Por eso yo no quiero ser santo, no, mentira. Los santos son así, son historias, ¿eh? Los santos a veces les parece insoportable vivir, por muchas razones, por su rectitud, por su radicalidad y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos franciscanos con San Francisco? Muy bien, Francisco, te vamos a botar al monte Alber, a un cerro. Y Francisco, en su última época, solamente vivió con su confesor, que es León, porque nadie quería vivir con Francisco. Francisco también, él mismo cuenta, León, que Francisco murió rodeado por ratas, porque nadie quería vivir con Francisco. Francisco ciego, abandonado por sus hermanos, viviendo en un monte, abandonado en el monte Alberna, con dos frailes, Maceo y León. Bien,
Pero ahí en la ceguera, Francisco, ciego, enfermo, canta el siguiente cántico. Y es lo que yo quiero que ustedes también lo digan. Laudato Sio, mi Signore, per tutte le creature, specialmente por il frate Sole, il quale porta il giorno, ci illumina, ed esso bello, radiante con grande splendore, di altissimo porta significazione. Loato sì, oh mio Signore, per sola la luna e le stella, in cielo hai formate limpe, belle e preziose. Loato sì, mi Signore, per frate vento, e por l'aria, la nube, il cielo sereno di ogni tempo, por quale alle tue creature dai sostenimiento. Y Francisco va a cantar este cántico, no en italiano, sino en francés. Porque será la lengua francesa lo que le recuerde el amor de mamá. Porque su mamá le cantaba en francés. Y el cántico de las criaturas, aun cuando el original es en italiano, algunos se atreven a decir que Francisco lo cantó en francés. Loado seas, mi Señor, por el hermano sol, que es radiante y bello. Loado seas, mi Señor, porque nos da la luz, y Francisco ya no ve la luz. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna. Y la primera parte de lo que describe Francisco en el Cántico de las Criaturas es alabar toda la creación. ¿Qué está haciendo Francisco? Francisco está contemplando ciego la belleza de la creación. Es decir, Francisco ha grabado cada cosa de la creación como el arte más bello de un pintor que ha hecho un cuadro el más hermoso de la historia y está describiendo aquellas cosas que un pintor ciego puede pintar. Y después de la creación, ¿qué hace Francisco? Luego comienza a alabar a la criatura. Y por eso cuando Francisco canta el cántico que hemos llamado el cántico de las criaturas o el cántico a las criaturas, Francisco comienza a decir todo es bueno, para luego decir que la muerte es buena. Y por eso a la muerte la va a llamar hermana, porque la hermana no se odia, se ama, porque la hermana no se desprecia, se acompaña, porque la hermana nunca quiere una cosa mala, sino cosas buenas. Y entonces Francisco va a contemplar incluso en la muerte a la hermana. Y por lo tanto, Francisco nos enseña que esta casa común que ha dicho el Papa Francisco, que esta creación, que es lo que él canta, no es más que la reconciliación con la naturaleza. Esta es la ecología. La ecología es la reconciliación con la naturaleza, la contemplación con la naturaleza, en su esplendor y en el lugar que le corresponde. Por eso cuando tenemos animales contemplamos la belleza de los animales, pero no hacemos o no le sacamos al animal del lugar que le corresponde al animal. ¿Un perro dónde debe dormir? ¿En tu cama? En el lugar donde debe dormir. Porque si tú lo sacas del lugar donde debe estar, entonces no estás contemplando la creación, estás destruyendo la creación. Por eso Francisco contempla, siendo ciego, a cada cosa, para que nosotros podamos entender que cada cosa, cada criatura tiene un orden. Bien, hermanos, esto es lo que quería meditar con ustedes. Preguntas, dudas, sugerencias.
Sí, dígame. Podríamos entender la reconciliación en el marco de una serenidad y paz en medio del sufrimiento, pero evidentemente no con nuestro esfuerzo, sino con la gracia que nos da el Señor. ¿Y cómo podríamos vincularla con esta reconciliación que usted menciona a través de la bueno, entiendo que a través de la contemplación de la creación que es la naturaleza? Entonces, ¿cómo podríamos unir esta reconciliación en el marco de la contemplación de la creación de Dios con la cruz que cada uno lleva a diario? Todos y cada uno de nosotros. Eso es todo. A ver si le he comprendido la pregunta. Si yo tengo una cruz, ¿no? Cual sea la cruz, y implica que la cruz me está causando un sufrimiento, ¿no? Por lo que le entiendo la pregunta. ¿Cómo puedo reconciliarme con mi cruz? ¿Esa es la pregunta? Más o menos, no. San Pablo dice lo siguiente: Dios nunca da una cruz que supere tus fuerzas. Así que la cruz que yo cargo está hecha a mi medida. No es la misma que carga cada uno, porque está hecho según su medida. Cuando una persona dice, ¿y por qué sufro tanto? Porque todavía puede soportarlo. Porque si tú tuvieses una cruz superior a tus fuerzas, Dios es malo. Hablamos de cruz, porque hay cosas distintas a la que hemos llamado cruz. La cruz es un camino de salvación. Entonces, la cruz es algo que yo voy a cargar, pero que me lleve a la salvación, no que me lastime. Es que mi cruz es mi esposo. Entonces, pregúntate si tu esposo te lleva a la salvación. Tal vez no es tu cruz como cruz, sino tal vez es tu pasión. Y si queremos poner palabras un poquito más modernas, es tu dependencia hacia alguien que te hace sufrir, pero no es cruz. Es que mi cruz, vamos a hacer el caso, es la lujuria, y yo tengo esta cruz. Mira, tal vez ni siquiera la lujuria es cruz para ti, sino es un desorden en tu vida que te hace caer en todos los pecados de la lujuria y por lo tanto tú piensas que es tu cruz. No es tu cruz, porque yo no sé, hermano, mi cruz es la pornografía. Entonces pregúntate, ¿la pornografía va a llevarte a la salvación? No, pues. Entonces no confundamos la cruz con algunas cosas que no son distintas a la cruz. Y por lo tanto, entonces la cruz también es signo de reconciliación. Esto es lo que yo tengo. Ejemplo, hay cosas que yo sí no puedo cambiar. Ejemplo, vamos a hacer el caso. No sé, nací 1,50 m, ya chiquitito. ¿Lo puedo cambiar? No. Entonces yo tengo que vivir tal vez este tipo de cruz porque me hubiese gustado tener 1,80 m, 1,90 m para jugar básquet, pero tengo 1,50 m. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconciliarme con mi cuerpo, porque esto sí es una cruz, pero este cuerpo pequeño me puede servir para muchas cosas. Gasto menos aire, como menos, ¿no? Bien. Otra pregunta. Sí, hermana. Entonces usted explica que la cruz es aquella que nos lleva a la salvación. Nosotros podemos llegar a confundir esas cruces que así no son cruces porque no nos llevan a la salvación. ¿Cómo podemos identificar esas cruces que sí nos llevan? Ya. Lo primero, vayamos con la misma palabra. Esto que tú estás definiendo como cruz, ¿te lleva a la salvación? Entonces, los pecados no me llevan a la salvación. ¿El odio me lleva a la salvación? No. Pecados. ¿La lujuria me lleva a la salvación? No. ¿Resentimiento me lleva a la salvación? No. Ahora vayamos con el que causa esto. Mi mamá.
que me hace la vida imposible, mi mamá que me humilla, mi mamá que me hace esto, ¿me puede llevar a la salvación? Sí, porque ella me enseña cómo perdonar, porque esta persona me enseña a cómo yo desengancharme, si queremos poner esta palabra, y esta persona tal vez me enseña a romper mi egoísmo. Entonces, esto podríamos llamarlo una cruz. Bien. Sí, atrás. Padre, ¿cuáles son los peligros que usted observa de que cada vez más se humanicen a las mascotas? Y también, ¿de qué manera nosotros podemos aprender a ser consumidores responsables para mantener ese equilibrio con el medio ambiente, ¿no? ¿Hasta qué punto deberíamos educarnos para saber qué cosas compramos desde lo más básico de un champú, un jabón, y de saber si es que las industrias que fabrican estos productos, no sé, por ejemplo, no experimentan con animales, no testean en animales, y cómo ayudarnos a mantener ese respeto por la belleza de la creación, ¿no? Ya, gracias. Respondo a la primera pregunta. ¿Cuál es el peligro de la humanización del animal? Primero, el egoísmo, porque un animal nunca me va a amar. Siempre el animal estará sujeto a su ley natural, el instinto. Y por lo tanto, el animal, aun cuando esté cerca mío, el animal nunca me va a dar conflictos personales. Voy a hacer un ejemplo. A mi perro yo lo trato muy bien, le lavo los dientes, le saco el hisopo, su grasita, le pongo sus guantes, le pongo su ponchito, todas cosas bellas y hermosas. Pero si un día a este perro yo estoy de cólera, que lo he tratado mal, estoy de cólera porque me salió mal las cosas, vengo y viene él como siempre y me mueve la colita y yo estoy de cólera y en ese día pum, 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 le pego y pum, le quito la chompa y le quito todo y lo meto a un rincón. Al día siguiente, ¿este perro qué hará? Me volverá a mover la colita. Porque es el instinto, pues nada más. Tal vez tendrá un poco de miedo porque lo ha maltratado, pero luego calmará un poco su miedo y si otra vez le vuelvo a poner el hisopo, le lavo los dientes, le pongo sus patitas, le pongo su ponchito, otra vez vendrá y vendrá. ¿Por qué? Porque es el instinto. Entonces, uno de los peligros de la humanización de los animales es el egoísmo. Por eso las parejas que crían animales como hijos es simplemente puro egoísmo, purísimo egoísmo. Porque el perro, tú lo dejas en una perrera, que lo pueden cuidar muy bien y tú te vas de paseo, te vas de vacaciones. A un hijo, a ver, ponle la perrera. No se puede, pues. No se puede. Te lo tienes que cargar en sí. Pero el perro sí. Después de que viene la mejor perrera, regresas y tu perro te va a reclamar. Te va a decir, ama, como te trate, ¿no? Mira, tú me has dejado un mes en la perrera con perros. Nunca. Saca de la perrera después del mes de tus vacaciones y tu perro te sigue mostrando el mismo cariño, entre comillas, que tiene. Este es el peligro de la humanización de los perros. La segunda pregunta que tú has dicho, por ejemplo, ¿qué pasaría con el consumismo? Uno de los grandes peligros del consumismo es si queremos poner esta palabra, la deshumanización de las cosas. Entonces no nos importa lo que el otro sufre, sino me importa también mi propio beneficio. Porque el consumismo solamente también me hace mirar a mí mismo. No me importa lo que el otro sufra. Ejemplo pequeñito para luego terminar con tu ejemplo que has hecho. Mi mamá gana 800 soles. Mi mamá no tiene más que un pequeño trabajo y cada mes llega a tener 800 soles.
Pero yo estudio en el colegio Cristo Salvador y todos mis compañeros utilizan pantalones de 400, 500 soles. Entonces, ¿qué le digo a mi mamá? Que me tiene que comprar un pantalón como de mis amigos. Pero mi mamá gana 800 soles. No me importa, mamá, tú me compras. Y si no me compras, no me quieres. O me mato, o simplemente no eres mi madre. Entonces entramos en el chantaje. Este es el peligro del consumismo. No me importa lo que otros sufren. Y ahí viene el ejemplo que hacías, ¿no? Los animales. No me importa si el animal sufre, de tal manera que yo tengo este producto. Y muchos de los productos de belleza son experimentos o en fetos o en animales. Bien, otra pregunta. Una puntual para yo creo que no, que ya todos somos, o la mayoría somos conscientes de la instrumentalización de la naturaleza, del fenómeno de la migración, el egoísmo del ser humano, ¿no? De servirse de la naturaleza. Yo ahora partido, como varios de nosotros, este fenómeno, y además uno se puede, aunque se equivoque, es como una especie de moda, porque el cuidado del medio ambiente. Yo quería saber qué reflexión se da acerca a veces. Si bien es cierto, está tomando cada vez más conciencia de la protección del ambiente, es válido. A veces siento que se trivializa o analiza un poco por posiciones de repente profundas en cuanto al amor o el respeto hacia la creación, sino más como, vale la redundancia, moda, ¿no? Es con gestos que podrían calificarse puntuales, superficiales, que no reflejan un compromiso real, sino más una imagen que se proyecta, e inclusive vende ahora proteger la naturaleza. De repente podríamos ver una parte positiva, que si bien es cierto no se está reflejando un comportamiento o un compromiso real para la protección, podríamos verlo desde una parte positiva como un inicio. De lo que inicia con una moda, más allá, más adelante puede convertirse en un compromiso real. Me puedo equivocar, pero quería saber qué posición tiene usted, porque sí he advertido que la industria también está dando este mensaje, ¿no? Que hay que proteger el ambiente, que obviamente es válido, concuerdo, pero de repente no desde una perspectiva comprometida. Sé que hay una susceptibilidad de la pregunta, me queda claro, pero es una duda que tengo y quería hacer comprometida. Yo creo que en este último tiempo tenemos mucho más conciencia del medio ambiente. No creo que sea solamente una moda, sino creo que es una conciencia más real del cuidado de la creación. Pero, aquí vienen los peros. Si yo no estoy reconciliado, esto lo puedo utilizar para atacar al otro. Entonces, yo quiero perseverar mi agua y el pueblo del otro también necesita agua. Entonces, yo, bajo el contexto de esto, puedo crear una guerra. Entonces, la reconciliación es importante. Lo segundo, poquito tal vez para responder tu pregunta, si lo he entendido bien, es: yo puedo utilizar la ecología para mis propios beneficios. Entonces puedo crear falacias, mentiras, para hacerle creer a la otra persona que estoy cuidando el medio ambiente, pero en realidad lo estoy destruyendo. Que es distinto, ¿eh? No es una moda, sino es una falacia. Bien, hermanos, gracias por este tiempo que nos tomamos para reflexionar sobre nuestro Padre San Francisco, para conocer un poco más sobre la vida de Francisco y sobre todo poder seguir los pasos de nuestro seráfico Padre San Francisco. Nos ponemos de pie y hacemos la oración final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, que Dios los bendiga. Nos quedamos un momento en el salón. Quienes decían quedarse también pueden hacerlo. Vamos a tener un pequeño compartir en grupitos. Les pido a mis hermanos que por favor. Hermanos, si pudieran venir a tomarse la foto, por favor, para las redes. Acérquense por acá para tomarnos la foto, hermanos. Venga, venga.